Bueno, ahora vamos a trabajar para este siguiente ejercicio que ya es malla con tratamiento tonal, con un achurado ordenado, ¿no? A partir de una estructura de una malla. Lo que, bueno, para este modelo que es la noche de Miguel Ángel, pues como ya les había dicho anteriormente, siempre hay que hacer un plano de cómo, antes de empezar ya como los achurados y todo, hay que tener pues nuestra malla, pero antes de tener la malla hay que hacer un plan para la malla, ¿no? Porque si implica un poco como su estrategia y su plan, no es como que de inmediatamente puedas ponerte a hacer la malla en directo. Bueno, supongo que sí con experiencia y si lo estás haciendo diario, pues sí, pero bueno, yo no tengo esa maestría, entonces yo siempre tengo que hacer un plan antes, no me animo a directamente ponerme a hacer la estructura de la malla ahí. Entonces como ven en este caso, siempre hay uno que se encuentra, siempre se encuentra uno con algunas partes que son más complicadas, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver cierta parte o no? Por ejemplo, la pierna, que era básicamente como un cilindro que se dobla, bueno, no hubo tanto problema. Desde el principio, en el primer esquema que hice, pues ya más o menos sé cómo lo voy a resolver, el brazo, incluso esta parte del hombro, esta parte de entre el cuello, ¿no? Cómo el cuello viene así y luego cómo esto se vuelve y se integra como a partir de este pivote. Les digo, hay como unos puntos de pivote que sirven como un ancla, ¿no? Un ancla o pivote que sirve que te fijes en ese punto y a partir de ahí empieces como a desarrollar todas las demás líneas, ¿no? Entonces, bueno, había partes así, pero por ejemplo la parte del pecho fue la que más conflicto me causó, porque si iba yo siguiendo esta estructura que les digo, de un cilindro ascendente, ¿no? Un cilindro que vendría, que esto sería como el cuerpo, ¿no? Como un cilindro ascendente, ¿no? Así, que lo estamos viendo de abajo hacia arriba. Entonces, si lo hacía de esta manera, pues tendría que seguir las líneas como en este sentido, ¿no? Los pechos tendrían que haber sido así, como cada vez ir siendo unos círculos que tal vez van creciendo así. Pero no se sentía que los veía yo un poco planos, como que no tenían volumen. Y si ven en la escultura real, pues son como dos bolas, ¿no? Como dos semiesferas, ahí completamente como proyectadas sobre el pecho. Entonces la verdad es que sí quería que tuvieran una presencia más de volumen. Lo intenté intentándolo hacer así como lo que les digo de las coordenadas polares, de la visión polar que tenía Durero para realizar una esfera, como verlas de frente, pero no lograba integrarlas a todo lo demás. Pero bueno, estuve batallándole un rato hasta que encontré esta forma que fue la que más me gustó, que era como trabajarla como el globo terráqueo, ¿no? Literalmente, como ya venía yo con líneas horizontales, y si recuerdan el globo terráqueo, pues tradicionalmente lo vemos de esta manera, ¿no? Digo, aquí poniéndolo en la posición que yo quería, ¿no? Con el polo norte y después así, ¿no? Como los meridianos. Entonces sentí que esta era la manera que yo tenía que resolverlas porque se me iban a integrar con las líneas horizontales que ya traía aquí. Entonces de esa manera podía estas líneas como continuarlas hacia acá y luego estas también, ¿no? Como continuarlas hacia el otro lado y continuarlas hacia el abdomen y hacia la parte de arriba. Entonces al final creo que las voy a resolver de esta manera, ¿no? Como si fuera una especie de globo terráqueo acostado, ¿no? En lugar de ponerlo como en vertical, ponerlo como acostado, ¿no? Entonces les digo, siempre hay partes un poco con más, que requieren de cierto estudio y de cierta precisión para poder resolverlas, ¿no? Porque pues no nos convencen de alguna manera o resulta que contradicen el volumen, que se ven como planos. O sea, esto me daba un poco la sensación de que era plano, pero ya cuando lo hice para abajo, cuando los senos, en lugar de hacer como círculos que fueran hacia arriba, hice como una mezcla de ambos, como que bajan, luego en el centro se alinean y luego las del otro lado vuelven a subir, como que siento que ya me dieron la sensación como de esa como volumen que se esponja y que crece, ¿no? Entonces, pues es lo que les digo, ¿no? Digo, esto ya después llevaría como sus líneas del otro lado, ¿no? Y ya con eso se completaría la estructura como de la esfera. Entonces, bueno, es cosa de que les digo, cada uno de ustedes tenga que ir como resolviendo este esquema de la malla. Yo por lo regular sí les recomiendo que hagan un plan antes de aventárselo, hacer directo para que no tengan que borrar mil veces y dañen y empiecen a lastimar mucho a su papel por borrar tanto, ¿no? Bueno, entonces el objetivo es encima de esta estructura de la forma, hacer una estructura de la superficie para que los achurados vayan siguiendo esta estructura. Entonces hay que ser cuidadosos una vez que ya hemos hecho toda esta estructura, pues intentar seguirla en la medida de lo posible, ¿no? Eh, También hay que tener cuidado de no saturar demasiado, porque recuerden que esta estructura es para dar valores tonales, para dar
luces y sombras. Entonces habrá partes donde aunque tengan una estructura, tal vez al final la tengan que borrar porque pues es una parte muy blanca donde no hay pues ya no hay ningún valor tonal, sino es la luz en su totalidad. Entonces no hace falta poner como la estructura o ni siquiera la estructura, sino poner algo, ¿no? Ese es un error que puede pasar muchas veces. Como ya tienen su estructura, como que se engolosinan y empiezan a saturar toda la estructura con líneas, siendo que no, hay partes en blanco donde pues no debe de haber pues ninguna línea, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, con no engolosinarnos y empezar como a rellenar toda la estructura. Recuerden que solo es para guiar la dirección de las líneas que generan sombra, no es que tengan que haber en todos lados